De verdad. Para médicos internos y pediatras que votaron. Que es lo bueno que la ponga de buen ánimo. Bueno, buenos días. Pues ya me conocen, yo soy el usuario, soy el cuarto de Oncología Pediátrica. Actualmente en el módulo de neuroblastoma, que es parte del programa de la doctora Xochitl, a mí me tocó hablar acerca del cuadro clínico, síndromes paraneoplásicos, así como diagnósticos diferenciales. Bueno, parte de lo que vamos a hablar, al menos en esta presentación, es la introducción. Bueno, realmente esto va a ser muy breve en cuanto a la introducción y epidemiología, el cuadro clínico, los síndromes paraneoplásicos y nuestros diagnósticos diferenciales. Bueno, un poquito de la introducción. El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente de la infancia y es un tumor maligno que es muy común dentro del primer año de vida. Esto ahorita, bueno, más adelante, iré platicando acerca de ciertos datos que me parecen importantes para reafirmar posteriormente respecto a los grupos etarios. Básicamente esto, como ya me ha mencionado Daniel en la clase pasada, es un tumor que se origina de las células progenitoras de la cresta neural. Esto es por lo cual el neuroblastoma puede adquirirse o puede llegar a una gran variedad de sitios anatómicos. Esto por el mismo desarrollo que se obtiene de forma cefalocaudal. Este, Respecto a la presentación de edad, si bien dentro de la bibliografía que ya encontré hablaba que la mediana de edad del diagnóstico, sobre todo en países que ya están desarrollados, pueden ser dentro de los primeros, bueno, de los 12 hasta los 18 meses, o sea, hablando hasta antes de los 2 años de vida. Sin embargo, se ha descrito que el neuroblastoma es sumamente frecuente en población pediátrica menor de 5 años. Pero, bueno, yo platiqué con la doctora Xochitl acerca de esta diferencia que yo encontré y básicamente a lo que yo entendí en esa plática es que muchas veces se termina realizando el diagnóstico hasta antes de los 5 años, pero este puede iniciar su presentación o empezar su desarrollo a partir de esta edad aproximadamente. Es sumamente importante al menos, bueno, me parece sumamente importante hablar acerca de las localizaciones. ¿Por qué? Porque la localización nos va a dar la sintomatología que nos debe hacer sospechar en si es o no es. ¿Por qué? Porque tiene muchos diagnósticos diferenciales similares de acuerdo a cada sitio anatómico. Por ejemplo, aquí los ordené más o menos en orden de frecuencia en donde la localización más frecuente va a ser abdominal. Sin embargo, hablamos de abdomen, o sea, puede ser una localización que sea abdominal, pero retroperitoneal. Sin embargo, dentro del 60% del total de los neuroblastomas, de un 40 hasta un 60% se pueden localizar en la glándula suprarrenal. Sin embargo, el restante del porcentaje de las neuroblastomas abdominales se van a presentar retroperitoneales. Puede haber a nivel de tórax, que este es generalmente, pues lo vamos a dividir, que más adelante les voy a hablar acerca de eso, en mediastino anterior, posterior, no, anterior, medio y posterior. Pero de la localización mediastinal, el más frecuente va a ser el mediastino posterior y es el tercer lugar en localización en general. Y en 5% el cuello, el pelvis, y en menor del 5% el cuello. Bueno, aquí voy a empezar a desarrollar más que nada el cuadro clínico en base a la localización. Y pues lo voy a intentar llevar de acorde a la frecuencia. Hablando primeramente de la tumoración abdominal en su división hacia la glándula suprarrenal, ya sabemos que los tumores abdominales, bueno, el neuroblastoma se va a localizar en un 60% a nivel abdominal y va a representar hasta un 40% aproximadamente en la glándula suprarrenal. ¿Qué se va a caracterizar? Que es una masa palpable, firme, pétrea e irregular.
generalmente puede llegar a ser indolora. Una de las características que siempre encontré por bibliografía, por ejemplo, para diferenciarlo del tumor de Wilms, es que este puede sobrepasar la línea media. Sin embargo, bueno, más bien, sobrepasa la línea media, a diferencia del Wilms, pero eh, no es algo patognomónico de Wilms que no cruce la línea media. O sea, puede existir tumor de Wilms que sí cruce la línea media. Este, la compresión de estructuras adyacentes, ¿qué datos clínicos nos pudieran ocasionar? Pues, por ejemplo, si es una masa muy grande, nos puede tener datos de saciedad temprana, podemos tener disminución en las evacuaciones, estreñimiento, este, podemos tener distensión abdominal o simplemente notar una masa muy grande, o sea, que sea visible. Podemos tener dificultad miccional, podemos tener muchos síntomas que tengan una correlación directa con la cavidad abdominal. Ah, es importante mencionarlo. También podemos tener, el tumor puede llegar a ser tan grande que puede llegar a ocasionar edema de miembros pélvicos, esto por la compresión de la vena cava inferior. Hablando de la abdominal. Luego, tenemos una masa, bueno, de las masas abdominales del neuroblastoma en la región retroperitoneal. Muchas veces aquí lo que encontré por clínica van a ser pacientes que van a tener, bueno, pueden ser irritables, referir dolor o presentar dolor, así como compresión medular o paresia. Estos pacientes además pueden tener pérdida de funciones motoras previamente ganadas. O sea, por ejemplo, un niño que, por ejemplo, entendemos que puede empezar a presentarse aproximadamente a los 2 años. Un niño que ya empezaba a caminar, que posteriormente ya no puede caminar. ¿Por qué? Porque podemos tener una compresión de medular. Esto secundario a la misma infiltración o al crecimiento tumoral. Podemos tener datos de vejiga neurogénica o déficit neurológico o incontinencia. Y ahora voy a hablar acerca de los datos clínicos, así como de la frecuencia del neuroblastoma en la región mediastinal. Como ya mencioné, la posición más frecuente o la localización más frecuente en la región mediastinal siempre va a ser el mediastino posterior. ¿Qué nos puede llegar a presentar en bueno, los datos clínicos que se pueden llegar a encontrar en esta localización es la presencia de una deformidad que nos puede incluso llegar a simular una escoliosis. Muchas veces puede ser un hallazgo incidental en una radiografía. En cuanto al mediastino medio, es ya tanto el mediastino anterior y el medio pueden localizarse aquí, sí, pero hay que tener en cuenta que son localizaciones raras o infrecuentes. En cuanto al mediastino medio, para mí de lo que yo encontré, es una de las que te puede dar más sintomatología. Te puede dar disfagia por compresión esofágica, tos crónica, estridor o disfonía. Y en el medio, bueno, y si lo tenemos una localización en mediastino anterior, que puede llegar a ser infrecuente, pues vamos a tener el síndrome de vena cava o el síndrome de Horner. El síndrome de Horner lo describiré un poco más adelante, pero este también se puede presentar cuando, por ejemplo, tenemos un neuroblastoma en región cervical. Bueno, en cuanto a la región cervical, vamos a tener dolor, una deformidad, pérdida de habilidades motoras previamente ganadas. Obviamente, si en el abdominal hablábamos de pérdidas motoras, más que nada de miembros pélvicos, aquí estamos hablando de una localización más alta. El paciente puede llegar a presentar disminución de la fuerza, disminución del movimiento de las extremidades superiores. En este cuadro traté de englobar las manifestaciones clínicas en general y hablaré de algunas otras más específicamente un poco más adelante. Por ejemplo, podemos tener datos, por ejemplo, en cabeza podemos tener el hematoma o ojos de mapache. Eh, y esto nos hablaría más que nada de una infiltración del neuroblastoma a este nivel. Es importante saberlo, ¿por qué? Porque muchas veces pudiéramos o se pudiera llegar a confundir con un traumatismo craneoencefálico,
Pero aquí es importante diferenciarlo porque pues obviamente si tenemos una fractura, tenemos un antecedente de importancia que sería un traumatismo craneoencefálico, así como hablamos de cronicidad y no de un evento agudo, como generalmente sucede en un traumatismo craneoencefálico. Segundo dato importante, eh, ah, hablando de esto, generalmente, o en lo que revisé, algunos de los pacientes que presentan neuroblastoma, también este dato nos va a ayudar a diferenciarlo, por ejemplo, del tumor de Well. Generalmente estos niños van a tener un aspecto emaciado, un aspecto, pues un mal aspecto en general, pues. Entonces, si ya es un niño que ya tiene una evolución crónica, con mal aspecto, ojos de mapache, no hay que pensar en un traumatismo craneoencefálico, hay que pensar en otra cosa. En cuanto a si tenemos infiltración, por ejemplo, a médula ósea, que esto pudiera llegar a ocurrir, podríamos cursar con anemia, trombocitopenia o leucopenia. Podemos cursar con infiltración hepática, que les hablaré más adelante acerca del síndrome de Peter, pero generalmente se va a presentar más en pacientes de la edad lactante. Bueno, eh, esto puede causar una hepatomegalia tan grande que los pacientes pueden llegar a presentar dificultad respiratoria. Esto por un compromiso de la elevación diafragma. En cuanto a piel, podemos tener infiltración del mismo neuroblastoma, en donde literalmente, como su nombre lo dice, pues vamos a tener un síndrome de Blueberry Muffin Baby, en donde básicamente lo que va a aparecer pues son manchas o nódulos de coloración violácea. Generalmente se va a encontrar en un estadio 4S y generalmente va a ser en la edad neonatal. Otra cosa que me parece importante, en estos pacientes pueden llegar a presentar síntomas sistémicos como hipertensión arterial. ¿Esto por qué? Porque al final este mismo tumor, por su origen, puede llegar a presentar una secreción de ácido vanilmandélico o homovanilmandélico, lo que nos va a llevar a síntomas relacionados con esta, que puede ser hipertensión arterial, taquicardia, sudoración, palpitaciones. Y pues un síndrome constitucional, como ya les había mencionado. Generalmente van a ser pacientes afectados de forma general y pueden llegar a presentar una diarrea excretora y fatiga o dolor óseo difuso. Esto es básicamente, pues, quise poner imágenes de lo que yo había hablado previamente, en donde, por ejemplo, tenemos un niño que ya tiene ojos de mapache, tiene una hepatomegalia importante que bueno, tiene una tumoración, perdón, una hepatomegalia, que hace visible una distensión abdominal importante. Este, en este paciente ya tenemos infiltración que incluso puede llegar a causar proptosis o masas. También estos pacientes pueden llegar a presentar masas craneales, o sea, por la misma infiltración del neuroblastoma a hueso. No sé si tengan alguna duda hasta el momento de lo que se ha hablado. Bueno, ahora voy a hablar acerca de los síndromes paraneoplásicos que puede ocasionar el neuroblastoma. Vamos a empezar por el primero, que es el síndrome de oxoclono, melclono y ataxia, o síndrome de Kingsford, que fue una de las preguntas del examen. Bueno, como su nombre lo dice, oxoclono, melclono, vamos a presentar movimientos oculares involuntarios, multidireccionales, oxoclonos, o mioclono de extremidades tronco y tronco, así como ataxia. O sea, va a ser un paciente, ahorita les voy a poner un video acerca de cómo se van a ver los movimientos oculares en estos pacientes, y pues la ataxia al final va a ser un niño que va a tener una marcha atáxica, y creo que pues, en la mayoría. ¿Cuál es el mecanismo que ha supuesto o que se ha propuesto acerca del desarrollo del síndrome de Kingsford? Esto es más que nada por un desarrollo autoinmune, al menos en lo que yo encontré, por anticuerpos anti-RNA o ANA2, contra los antígenos neuronales compartidos por el tumor. Esta tiene una alta asociación en lo que yo encontré de neuroblastoma de bajo riesgo y, sin embargo, paradójicamente, tiene un peor pronóstico neurológico, no tanto tumoral. Esto puede traernos secuelas, sí. El más importante es que nos puede traer retraso en el neurodesarrollo, trastornos del lenguaje o comportamiento.
Y pues el tratamiento, la verdad es que no quise ahondar tanto en esto, pero es importante saber que podemos tratarlo con inmunoglobulina o algunos como rituximab o ciclofosfamida, así como pues básicamente el tratamiento del pulmón primario. Bueno, ahora tenemos el síndrome de Montgomery, que es básicamente una diarrea secretora. ¿Esto por qué se va a presentar? Que, si no me recuerdo si fue otra de las preguntas del examen, básicamente es una diarrea secretora porque el neuroblastoma también tiene la capacidad de secretar de forma ectópica péptido intestinal vasoactivo, que básicamente lo que nos va a llevar es a tener una sobreestimulación o una sobrereacción ante este mismo. ¿Cómo se va a presentar? Básicamente, diarrea acuosa, como su nombre lo dice, una hipocalemia, hipofosfatemia, y este puede llegar a tener una resolución posterior a la extirpación tumoral. El pronóstico generalmente es bueno. Realmente solamente lo que nos dice es que este tumor está produciendo péptido intestinal vasoactivo. No encontré una imagen específica de esto. En cuanto al síndrome de Horner, Ya, pañal ahí. Tenemos todos en No nuestro queríamos. en cuanto al síndrome de Horner, que también fue otra de las preguntas del examen, básicamente vamos a presentar una triada que va a consistir en ptosis, meiosis y anhidrosis ipsilateral, que al final, pues estos son los componentes de la triada de Horner. El mecanismo es compresión e invasión de la cadena simpática cervical. El diagnóstico, pues puede ser, o puede tener un diagnóstico diferencial, sí, pero la verdad es que siempre, bueno, al menos en lo que, como yo lo razono, es que si tenemos síndrome de Horner, hay que pensar en algo tumoral, porque el síndrome de Horner no solo se presenta en neuroblastoma, también se presenta en algunos tumores, por ejemplo, el tumor de Pancoast, si no me recuerdo, que son no me acuerdo la verdad, no me voy a tener más sorpresas. Pero es importante saber que si encontramos un niño con estas características, no es normal. La relevancia puede ser un hallazgo único inicial, el cual te puede llegar a orientar de un proceso tumoral. Y pues esa es la imagen con signo mejor. Otro de los síndromes paraneoplásicos que se pueden presentar justo por el neuroblastoma, y esto vuelve a ser por la misma producción ectópica, es el CIJAR. Esto, pues, como todos, bueno, creo que todos lo conocemos, es retención hídrica, dilución del sodio sérico y una hiponatremia hiposmolar. ¿Esto por qué? Porque el neuroblastoma, como ya lo mencioné, puede secretar de forma ectópica vasopresina o algunas otras sustancias que pueden potenciar su efecto renal. Y al final, pues los criterios diagnósticos son los de un CIJAR normal. Solamente hay que tener en cuenta que un niño con neuroblastoma se puede llegar a complicar o llegar ya complicado con un síndrome de inadecuado de hormona antidiurética. El síndrome de Cushing, también esto es por el mismo efecto. Al final, el neuroblastoma tiene la capacidad de secretar de forma ectópica ACTH, en donde quiero ver lo que va a pasar, igualmente. Una retención hídrica, dilución del sodio sérico, una hiponatremia osmolar y un hipercortisolismo también, en donde podemos llegar a tener pacientes, pues, gorditos, con alteraciones bioquímicas. Respecto a otros síndromes paraneoplásicos que son de importancia para un paciente con neuroblastoma, podemos tener el síndrome de Hutchinson. El síndrome de Hutchinson básicamente es dolor óseo y esto generalmente se va a asociar a metástasis a hueso. Estos pacientes, muchas veces por el tipo o por el grupo etario al que pueden llegar a pertenecer, nunca nos van a referir de forma específica, me duelen los huesos. Entonces,
son pacientes que pueden estar irritables la mayor parte del tiempo. Es de ahí su importancia. La primera vez que fue descrito fue en bueno, fue por Robert Griff Hutchinson, que de ahí viene su nombre. Es un dolor óseo que puede ser incapacitante o con irritabilidad extrema, así como rechazo a la marcha. Generalmente, las metástasis pueden ser en huesos largos, vértebras o cráneo. Es de ahí la importancia por lo cual les comenté que puede haber también infiltración al cráneo y presentar esas tumoraciones. Pudiendo simular, por ejemplo, aquí podemos tener unos otros diagnósticos diferenciales, como artritis séptica, osteomielitis o incluso abuso infantil. ¿Esto por qué? Porque pues al final podemos pensar de que es un paciente con un traumatismo y que por eso se fracturó y aparte viene dolor óseo y demás. Generalmente se va a presentar en niños mayores de 2 años. Es por eso que podemos valorar también que ellos no quieran caminar, justamente por el dolor que este mismo le produce. Hay que tener una alta sospecha. Cuando hay un paciente con irritabilidad, alguna masa tumoral, estos pacientes también pueden llegar a tener fiebre y anemia o pancitopenia. El síndrome de Pepper. El síndrome de Pepper, como ya lo había mencionado, si no mal recuerdo, va a ser un poco más frecuente en el periodo neonatal. ¿Esto por qué va a aparecer? Más que nada es una neuroblastoma con metástasis hepática masiva. Al final, pues la cavidad abdominal, al ser de un neonato, al ser pequeña y el hígado tener un aumento de tamaño por las metástasis, básicamente nos va a crear un patrón respiratorio restrictivo, que al final es justamente el síndrome de Pepper. Y por último, tenemos el síndrome de Blueberry-Muffin, que son nódulos dérmicos azulados que también se pueden llegar a presentar en neonatos. Estos se pueden llegar a presentar en el estadio 4S, que sí, también esa fue la última pregunta, al menos del examen. ¿Qué es lo que representan estos? Metástasis cutáneas de células tumorales indiferenciadas. Estos, en lo que encontré, pueden llegar a tener una regresión espontánea. Lo cual nos podría hablar de un pronóstico favorable. Y aquí pues debemos de tener, por ejemplo, al presentarse en un periodo neonatal, debemos de tener otros diagnósticos diferenciales, como el hematopoiesis extramedular o alguna otra infección congénita, como la rubeola. Y no confundir con hemácias. Y pues básicamente, aquí a lo que intenté hacer, pues es más que nada ver y asociar un poco con imágenes lo que ya mencioné previamente. Eh, pues básicamente podría ser un síndrome de Pepper o es un paciente que podría desarrollar síndrome de Pepper al ser un paciente en el periodo neonatal con una hepatomegalia importante, el cual le va a ocasionar dificultad respiratoria. Acá tenemos un paciente que no se alcanza a percibir bien, sin embargo es un paciente que tiene infiltración o es un niño con Blueberry Muffin. Y aquí es un paciente que es un MEX, óseas, que puede tener síndrome de no Hutchinson, respecto a los diagnósticos diferenciales, es importante tener en cuenta que muchas veces nuestros diagnósticos diferenciales en neuroblastoma hay que saber qué vamos a hacer. Una, por localización y dos, por el grupo etario. Esto va a ser lo más importante. De ahí parte la idea de por qué es importante la edad de presentación del neuroblastoma. Por ejemplo, obviamente al ser la localización abdominal y en la glándula suprarrenal, la localización más frecuente del neuroblastoma, nuestro principal diagnóstico diferencial siempre va a ser el tumor de Wilms. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la masa renal del tumor de Wilms generalmente no va a cruzar la línea media. Podemos tener una alfa-fetoproteína alto. Ajá. No, alto para ti. Está. Perdón. ¿El Queens secreta alfa-fetoproteína? No, ahí. ¿Por qué lo pones? Sí, ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Hepatoblastoma. Hepatoblastoma.
Alfa-fetoproteína nada tiene que ver con WIMS, Sí, ahí se me, ni tampoco su unidad beta diagonal, fina columna. sí, ahí se me fue la hora. Y bueno, una de las características más importantes, sin embargo, como lo mencioné, no va a ser específica, pero por literatura, al menos siempre que yo he revisado, dice tumor de Wilms, no cruza línea media y neuroblastoma sí. Es importante de forma académica, pero hay Wilms que sí pueden cruzar línea media. ¿Cómo podríamos llegar a diferenciarlos en cierto punto también? Es frecuente que los neuroblastomas sí tengan calcificaciones, a diferencia del tumor de Wilms. Este, por edad de presentación, pudiera llegar a presentar, bueno, por edad, pudiera llegar a presentarse también. Ahora, uno de los diagnósticos diferenciales también a tener en cuenta, sobre todo en localizaciones eh, que se pudiera llegar a presentar, a pensar en linfoma abdominal, pues se podría llegar a pensar, pero por ejemplo es más frecuente que pensemos eso, si tenemos en localización cervical o mediastinal. ¿Esto por qué? Porque puede ser una masa abdominal cervical de crecimiento muy rápido y pues aquí es importante tener marcadores como la DHL y el ácido úrico. Estos pacientes con linfoma pueden desarrollar síndrome de lisis tumoral. ¿Cómo podríamos llegar a diferenciarlo? Justamente por la edad, o bueno, de forma inicial, pues. ¿Por qué? Porque los linfomas van a ser en niños más grandes, o niños grandes o adolescentes, que es justamente una de las características o diferencias más importantes con el neuroblastoma, que se va a presentar de los 2 a los 5 años. Un sarcoma de Ewing puede llegar a simular, bueno, a presentarse como un sarcoma de Ewing extraóseo. ¿Por qué? Porque se puede presentar, bueno, el sarcoma de Ewing puede llegar a presentarse también cervical, como es el caso de, bueno, si no me recuerdo. Y pudiera llegar a asimilar un neuroblastoma. Pero aquí es frecuente que los niños, bueno, la edad diagnóstica de estos pacientes, generalmente pueden llegar a ser de 10 a 20 años en el sarcoma de Ewing, en el clásico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que justamente las presentaciones extraóseas pueden ser en pacientes de menor edad, justo como el tumor, el neuroblastoma, perdón. El rhabdomyosarcoma, al final, pues puede ser una masa de partes blandas que se puede llegar a confundir a nivel cervical. También aquí, los pacientes tienen una edad similar a la presentación del neuroblastoma, pero pues aquí lo que nos puede llegar a ayudar un poco más es, al final, nuestro estudio histopatológico, pero al final son pacientes que necesitan, pues, una abordaje integral. Y por último, el hepatoblastoma, y aquí se me fue la información con la de arriba. Al final, en cuanto al hepatoblastoma, generalmente el hepatoblastoma va a ser su tumor primario, a diferencia del neuroblastoma que puede llegar a ser una infiltración o metástasis. La presentación, la edad de presentación puede llegar a ser similar, sin embargo, el hepatoblastoma puede presentarse un poco antes, un poquito, pero la edad es similar. La diferencia, pues, es que una de las diferencias principales es que en el neuroblastoma podemos buscar nuestro tumor primario, que generalmente puede llegar a ser suprarrenal. Y pues eso sería todo. Pues por ejemplo, Sí. Sí. La clínica de neuro, bueno, la verdad es que aquí todos ya, este año no nos han tocado el año pasado no tuvimos pacientes, o no tuvimos ingresos del año examen negro. Nada más Hansel. Sí, el último fue Hansel. Hansel, sí. Hansel se murió. No nos tocó, pero yo creo que ya se murió en el viejo. Sí, Mm. pero en el 2024 sí tuvimos varios todos los de allá. Aquí cuando llegan con nosotros, ustedes ya lo vieron, los que tocan el 24, la verdad es que ya llegan
muy avanzado. Sinceramente, la enfermedad llega con nosotros ya metastásica avanzada. Y eso es porque no los vemos en la etapa inicial. Entonces, si nosotros nos enfocamos en que los vamos a ver ya metastásicos, pues para empezar, obviamente estamos cometiendo omisión de conocer las cosas desde antes de que no tengan la enfermedad. Así que eso es lo que queremos que hagamos. Empieza la primera, dale para adelante. Vamos a empezar a hacer. Ponete para adentro. O bueno, algo que quiera ahí. La edad que ayer me discutíamos con Hugo. La edad es que el promedio de los pacientes que se diagnostican son menores de 5 años. Pero yo le explicaba, por ejemplo, en países del primer mundo, obviamente se diagnostican más tempranamente. Pero no somos un país de primer mundo y en países latinoamericanos, lamentablemente, la mayoría de los pacientes llegan dependiendo de la localización y de los tipos, y al menos ahorita no van a, muchos de los que yo les voy a hacer referencia, a lo mejor no se recuerdan, pero por ejemplo, los que han casado con la doctora Norma Valentina, es una niña que llegó con nosotros de 9 años, una niña con una neuroclastoma que tiene 2 años o casi 3 en metronómica, entonces sí. Y luego tuvimos a mi güerito que se nos murió, Román, que llegó casi de 5 años. Luego Y la tuvimos grandota que se casó. Alexis Axel. a la gran niña grandota esta de 15 años que venía del centro médico, que llegó de 14 años con nosotros, con un neuroblastoma, era suprarrenal. Sí, era suprarrenal con enfermedad metastásica. Que no supieron, no se te tocó a ti, se casó aquí la niña. Se embarazó. Se embarazó. Ay, sí. Y se murió. Y se Ahora a ti te tocó de recibir de la niña. Ya se juntó con el novio, estando con la enfermedad, ciertamente. Entonces, pues no se queden con esa idea de que nada más son chiquitos. O sea, yo tengo ahorita, bueno, tuve uno de 18 años en la priva que ya falleció y tengo una de 10 años en la priva. Entonces, niños chiquitos sí van a llegar, pero el 90% llegan antes de los 5 y hay otro más que son los que nos van a llegar. Localización, yo le decía, a ver, todos son abdominales. Los segundos de abdominales son lo segundo importante es suprarrenal, retroperitoneal, mediastino posterior, y de ahí va ese cuello pelvis o primarios de algún otro sitio. Hace mucho que no tenemos, pero ya llegamos a tener algunos niños primarios de hígado, que son raros, personal nacimiento. Y eso se confunde, no ahorita vamos a hablar de diagnósticos, porque te faltaron diagnósticos diferenciales. ¿Vale? La siguiente. Muy bien, la masa, lo que ustedes ya saben. Obviamente, cuando yo siento la masa, ya vais. A ver, todos. Si este niño tuviera un control de niño sano, para los que van a hacer cursos, vayan a hacer pediatría y aparte su especialidad. O sea, lamentar. Ayer vi un niño, bueno, voy a hacer así, me ando por las ramas y luego regreso. Ayer vi un niño que de 3 años de vida, que ha tenido epistaxis 3, 4 veces por semana, y el pediatra le decía que es normal. Y es normal, quizás no es tan normal. Y tristemente, ni un examen de sangre, ni nada, abordaje, ni nada. Entonces, para que vean desde dónde empieza el error. O sea, un niño que aparte es de unos papás con un nivel económico y educación bien, que van con un pediatra y que les dice que es normal. Entonces empezamos desde el primer error, desde que el médico que los ve, que es su pediatra, les dice que no le hagan caso. Por suerte, el papá, la mamá dice, ya no me gusta, va con un alergólogo y el alergólogo ya dice, no está bien, hay muchas cosas que no me agradan, y empezamos a hacer abordaje por todas las áreas que debe de ser. Entonces, vean cómo es lo importante. Ya cuando llegan así, o sea, uno se debe preocupar a lo antes. La masa realmente va a ser poco probable, pero hay síntomas muy especiales, dale la siguiente, principalmente las que son de retroperitoneo. Hemos tenido muchos Estreñimiento. que es muy común que esos niños, la mamá vaya al pediatra y le diga, es que yo lo veo como que le cuesta sentarse, ya no quiere gatear, es que yo lo veo como que las piernitas como que ya no las siente bien, antes le ponía el calcetín y le daba y me sacaba la patita y ahora ni siquiera lo saca. Síntomas bien sutiles, sumamente sutiles. Y obviamente ya cuando dejan de caminar, ¿qué es lo primero que pasa en una institución cuando un niño deja de caminar?
para un pediatra que tenemos. Y ese le enguilla para él. Y lo primero que Eso hace, sí. le ponen inmunoglobulina antes de averiguar Antes cualquier de verle otra la cosa. medula. Incluso antes de hasta hacer una buena historia clínica, tristemente. Y le ponen Guillain-Barré, le ponen la inmunoglobulina, no hacen la historia clínica, se esperan 3 días, el chiquillo no mejora, y luego ahí le meten más cosas, y luego dicen, ya pídele la resonancia porque no responde. Esa es la realidad. Entonces, vean cómo desde el nivel hospitalario ya cometemos esos errores. Y eso ha pasado aquí y en todos los hospitales. O sea, yo tengo así referencia de varios niños que ahorita me vienen a la mente y todos llegaron a algo ahí. Entonces, son cosas muy sutiles. O el hecho de que la mamá diga, es que yo veía que de pronto dejaba mucho tiempo sin orinar y luego orinaba mucho. ¿Qué es eso? Es una vejiga neurogénica. O sea, una vejiga retencionista. ¿Por qué estaba haciendo esa vejiga? No tenía por qué ser. O sea, son sumamente sutiles. Deben las siguientes. Las de mediastino, la que sigue, realmente son las más complejas, son las que más problemas nos dan. Difícilmente dan síntomas, no dan compresión. Porque como es mediastino posterior, quiero que me digas qué estructuras te pueden. No dan compresión sintomática hasta que no dan la canal medular. Pero cuando están creciendo, díganos qué síntomas les pueden dar. ¿Les va a dar tos? Claro que no. Eso es porque son anteriores o medios. Por supuesto que no. ¿Qué más les va a dar? ¿Infecciones respiratorias? Rara vez. Son asintomáticas, son las más difíciles. Estos niños la mayoría de las veces se presentan ya cuando tienen el derrame pleural. Donde este tumor creció, allí te mostré una foto. Y ese niño llega por dificultad respiratoria, le toman una placa y volvemos a lo mismo. El pediatra dice, y está bien ahí. Yo recuerdo una niña que tuve hace casi 17 años. Llegó a urgencias en un privado con dificultad respiratoria, fiebre, le toman una placa, todo velado el pulmón. Dicen, es una neumonía complicada con derrame, bla, bla, llegan todos, lo pican, ¿y qué creen que salió? Nada. Ahí en ese momento el pediatra dijo, esto no es neumonía. Para eso le hacen un ataque de una masa de todo el verniz. Y aquí hemos tenido así otros niños, que hay una niña que se apellida Silvia, no me acuerdo muy bien, que fue exactamente el mismo cuadro, de una masa inmensamente grande. Y bueno, ya cuando les da atrás, pues obviamente, o sea, y aquí, evidentemente, el síndrome de vena cava superior, esa masa es bien difícil que crezca tanto para que te haga síndrome de vena cava superior. Es rarísimo. Yo, de verdad, acordarme de todos los que hemos tenido, muy raros, generalmente respiratorio, porque el tumor crece todo lo demás. Y sigue la next, cuello. Cuello sí. Y aquí generalmente son habilidades perdidas. Y el Horner bien dice, y les voy a decir, hubo un niño que entró con Horner y nadie se dio cuenta. Y no era un neuro, Sí, Aaron. sí. Y todas las notas las pueden revisar. Y ninguna. ¿Y yo quién es Aaron? Lo cierto, de Yui. ¿Ah? ¿De Yui? Tiene Cervical. ese vital. Ujú. Y él tiene ¿El que se extravasó con Doxo? Ah, Sí. el de la mamá con Sarabia, el de la hermana con Sarabia. No, no, Ah, no, Es el niño que va en mis creo que vacaciones. yo no lo sé, muy especializado. Es el Si no lo niño que va en mis conocería. vacaciones. Y lo vieron que empezaron con rollo, después lo vi, bla, bla, bla. Y el día que yo llegué y lo vi, dije yo, este niño me está haciendo viscos o qué. O sea, Tienes razón. yo así parada en la cama, así acá, y el chiquillo allá, y yo así, a ver, espérate, ¿me estás viendo, no me ves? Ni acorde, me fui a revisar las historias clínicas, todas las notas, todas, ninguna, ni del ingreso, lo hace. Y ese niño tiene una masa que está en el ápice, de hecho ayer lo comentamos, era una masa mediastino que involucra y se mete acá, y de hecho trae un montón de ganglios en la primera imagen. Ya actualicé esas imágenes en el experimento porque acabo de enviarlo a cirugía. Y ese niño, entonces no es específico de neuro, me queda claro que no, lo tienen que pensar. Y les apuesto, lo que ustedes gusten, que ese niño, ese signo fue el más primero antes que dejara de caminar. Se los aseguro. Porque para cuando él dejó de caminar, es porque el tumor ya había crecido hacia allá. Y acá arriba estaba la bola aquí. Y estaba así.
sea, obviamente eres inútil. Vale, la siguiente. Las pélvicas son raras, pero ¿con qué se pueden diagnosticar o sospechar? Y si más si es un niño menor de 2 años, diagnóstico diferencial, masa pélvica, puede ser neuroblastoma. Díganme el diagnóstico. Un germinal. Y más fácil, un teratoma maduro. Es bien común. Todos los pacientes los ven a nivel de sacro anterior, toño, que nos ha pasado. Tochi, tengo un niño más de un germinal porque le veo calcificaciones. Es que hace calcificaciones. También hace calcificaciones. Y entonces lo mete con sospecha de un teratoma y sorpresa por un neuroblastoma. Creo que Cataleya fue una de esas niñas que él había metido como sospecha de neuro, como un teratoma y también lo sigue un neuro. Y bueno, obviamente, infiltración a piel, diagnóstico principal diferencial, ayer te lo dije y no lo pusiste. ¿Qué otra neoplasia hace infiltración? ¿Cuál? Mieloide. La M. Mieloide. La mielomonocito. ¿Cuál? La mielomonocito. Existen 2, 3. Desde la M2 te puede hacer infiltración a piel, M4, M5. Y no saben la cantidad de niños que llegan. Menores de 5 años, con pancitopenia, con infiltración a piel, y obviamente mi primer diagnóstico, por supuesto, y doloroso. Es una leucemia. Y no está mal, o sea, obvio. Pasa, le hacen una espiral médula ósea y que se encuentran, pues obviamente células a que pasan médula ósea. Hay varias materias. Tomen la médula ósea y sale la infiltración en los células. Entonces, eso que faltó, los diagnósticos diferenciales. Porque lo vas a tener a pie, sí lo puedes tener. Hay veces que son niños neonatos, eso es obviamente, evidentemente. Hay leucemias cutis neonatal, por supuesto. Hemos tenido varias. Yo tengo una foto de un niño que llegó como ese que tú tienes, lleno de nódulos. Tenía como 2 meses de vida y desde el nacimiento y era una leucemia mieloide. Todos pensábamos que iba a ser neuroblastoma y terminó siendo mieloide. Entonces, esa es la parte importante de tener ahí. Sigue la siguiente. Next. Cuando ya llegan con todos esos síndromes, con todas esas manifestaciones, la siguiente, obviamente, pues ya, aquí, llega los de. Mucho proteína. Oxoclonos, bioclonos. Son esos niños que están así, literal, así están. Ustedes dicen, mamá, es que empezó y está así, así. Tuvimos un niño nosotros con unos oxoclonos, bioclonos. Y aquí es bien importante, otra vez. El ser educado quiere decir, si no piensas, no vas a tener. Hemos tenido muchos niños que ya incluso fueron abordados por neuro, les han dado 1 millón de cosas pensando en oxoclonos, no clonos, sin pensar en neuronas. Hasta que les toca, digo aquí, Rea, que nos tocó ese niño hace como 12 años, que fue el primero que nos llegó con los clonos, bioclonos. Obviamente, desde que lo vimos, Rea dijo, esto es un neuro, esto está raro, le hacemos un estudio de imagen y sorpresa, salió con un neuroblastoma de media estima. Y algo muy importante, no son secuelas. Los niños con exoclonos, bioclonos, tienen cierto grado de un retraso psicomotor. No es secuela, desde que llegan. De hecho, son niños que cuando llegan, son niños que tienen cierto retraso en su desarrollo neurocognitivo. Cuando tú le preguntas, la mamá te dice, fue más lento en gatear, fue más lento en caminar, fue más lento en hablar. Entonces son niños, no porque les dejó la secuela del oxoclonos, no, para nada. O sea, el oxoclonos es la manifestación de que ya anda ahí 5,000 anticuerpos navegando y haciendo desastres, pero antes de eso ya tuvo esos grados. Y nosotros, eso sí, les das quimio y los chiquillos se mejoran rapidísimo. Entonces, el que tuvimos, ese niño en particular que nosotros hemos tenido solamente diagnosticado, confirmado, el niño empezamos quimioterapia y el niño empezó a mejorar. Y empezó a mejorar al grado que está curado. O sea, son de buen pronóstico. La siguiente. Los demás síndromes, obviamente, pues ya son las manifestaciones de una enfermedad. Carmen Morrison, ¿cuántos tienen en reingresos y reingresos? Aquí entra gastro. ¿Cuántos niños con diarreas prolongadas, mal abordadas? Y entonces tienes que pensar más allá. Tuvimos hace no muchos años, son poquitos, créanme, pero llega. Y esa vez me tocó a esta Laurita.
a Laurita, un niño que tenía como 5 reingresos, que siempre en urgencias lo hidrataban y lo corrían. Y luego regresaba después y otra vez lo hidrataban. Y ya saben, ¿no? 5 leches. Desde la más, menos, extra, súper, quítale todo. Es en serio, de verdad. Todos los contenidos para mantener evaluaciones normalitas hasta que un día llega con ella y dice, esto no es normal. Empieza a hacer historia clínica, le hace laboratorio y dice, oigan, esto está mal. No empezando en neuroblastoma y todo así como hay neuroblastomas con diarrea, y pues obvio, ¿no? Empezamos a abordarlo y trae una masa abdominal de ese niño, chiquita. A esos, cuando son así, no esperen ver bolotas. Generalmente son bolitas pequeñas y muy sintomáticas, por cierto. Y bueno, esto, los Hornets, es obvio que ya les dije. Los equimosis de Mapache, un montón. Ay, yo tengo muy malas experiencias con urgencias de este hospital, con ojos de Mapache. ¿De qué son? Aquí les encanta. Llegan ojos de Mapache Ah, mi- y antes de que le hagan historia clínica, ya lo están metiendo al comité de neutralidad. Ay, cómo me he peleado los aquiles. Perdónenme, pero se los tengo que decir. Por Dios, a veces ni siquiera han interrogado y ya mandaron la primera maldita interconsulta es al comité de maltrato infantil. Y no saben qué pedo es sacarlos de ahí luego después para tener aquí al jurídico y toda la madre. Ay, por la madre. Y luego llegas y ves al chiquillo y dices tú, ay, maltrato infantil, esto es un neuroblastoma metastásico, ni siquiera le revisaste la panza, no te diste cuenta que traía una bola creciéndole acá, no es el traumatismo que le deformó la cabeza. Y no ha sido uno, créanme que fueron, y han sido varios. Y bueno, por eso yo creo que soy muy reconocida y sabida allá abajo, que no me gusta que metan a mis pacientes al comité de maltrato infantil. Aparte son de madre. Todos los demás, estos son muy raros. Pepper sí hemos tenido Hutchinson. Él me decía, es que va a llegar ya con propopsis. No, eso ya no. Son niños con dolor óseo, dolor óseo, dolor óseo, dolor óseo, y nos vamos por los genes. ¿Sí? Los dolores de crecimiento. Como les encantaba también tener ese, y ahorita es menos. Las infiltraciones hepáticas masivas también hemos tenido un montón. Los blueberry muffin, bueno, algunos de allá. La siguiente se acabó, creo que ya. Y ya está. Entonces, no se vayan. Y esto es para ustedes, porque incluso pueden recibir los niños antes de, o sea, y si ustedes no lo tienen o cuando se vayan a donde vayan a estar y vayan a dar educación, hagan mención a esto, porque, pues obvio, que a nosotros nos llegan ya manoseados, 1000 veces manejados y demás, pero a quien le tenemos que enseñar es al pediatra, al médico general, al pasante, al interno, porque créanme que ahí sí pasa un montón. Preguntas, dudas. Espero que ya les haya ido bien el examen. Mm, ¿no? No, No sabía que los humanos me pueden hacer Puse por descarte. Yo dije, no es ese, no es ese, no es este, es Oxoclones, mioclones. Yo no voy a que llamaba así también. Bueno, sí. Oye, Doctora, no. ¿Cuántos tienes hoy? 4 y un gato de sentado. Ah, sí. Apenas iban a empezar el protocolo y ella hizo sorpresa. Tanta bien nadie de esos cuando yo ayer. No, pues. No, pues. Ella tenía. ¿Recuerdo? Sí, te entendí. No,